Vamos a continuar con el estudio de Gálatas, pero hay algo bonito aquí. Vamos a estudiar Gálatas, regresamos ahí. Hoy vamos a introducirnos al capítulo 5, pero con esta introducción queremos finalizar este fin de año, o más bien este último servicio, ¿verdad? De este año 2024. Vamos a leer capítulo 5 de Gálatas. Vamos a leer los primeros 6 versículos que son los que nos corresponden a estudiar el día de hoy. ¿Lo tienen todos? Si no, acá está en la pantalla. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Oremos a Dios. Padre Celestial, aquí estamos. Queremos darte las gracias porque nos has guardado, como decía nuestro hermano Donis, nos has guardado por este año, Señor. Hasta aquí has sido bueno con nosotros tú, Señor. Gracias porque, Señor, podemos estar aquí todos reunidos, pero te pido en esta hora, Señor, que abra nuestros corazones, que nuestra venida a esta reunión sea para lo mejor, y lo mejor eres tú, Señor. Lo mejor es Cristo, lo mejor es disfrutar tu vida, lo mejor es salir bendecidos con tu palabra, Señor. Oramos para que en esta hora tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestros corazones, nuestras vidas, y Señor, nos abra el entendimiento para que te nos reveles más, Señor. Señor, que en esta tarde, Señor, prestemos atención a tu hablar divino, Señor, a tu palabra, y que, Señor, cambie nuestra forma de pensar, que al salir de este lugar vayamos pensando diferente, Señor. Padre, nuestro único deseo al estar aquí compartiendo tu palabra es de que nuestros hermanos sean bendecidos, de que tú te impartas más y más en cada uno de ellos, de que ellos te conozcan más, de que ellos vayan creciendo en gracia, en amor, en vida, Señor. Bendiga a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dicen gracias a Dios por tu palabra? Debemos darle gracias al Señor por su hablar. Esta palabra nos trae vida, nos imparte vida, si nosotros abrimos el corazón. Entonces el tema que vamos a desarrollar hoy es estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces yo quiero que terminemos pues nuestro último servicio con este tema, pero que lo llevemos muy dentro de nuestros corazones, ¿verdad? El mensaje no es profundo, lo voy a hacer de una forma más sencilla que podamos, para que todo lo captemos. El propósito, la meta a donde queremos llegar con este mensaje es de que nosotros, hermanos, nos mantengamos siempre firmes en Cristo Jesús. Nos mantengamos firmes con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y que no volvamos otra vez a la esclavitud, de donde Dios ya nos rescató. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. La venida de Cristo está más cerca que nunca. Cristo viene pronto. ¿Cuántos esperan a Cristo? Y todos nosotros los cristianos tenemos que estar esperando la venida de Cristo. Y es por eso, hermano, de que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a estar firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libre.
Si nosotros pensamos, hermanos, yo sé que se está terminando el año, ¿verdad? Nos faltan algunos días. Y yo no sé cómo están sus vidas de ustedes. Yo no sé si tú estás animado o estás poco desanimado o mucho desanimado. Yo no sé, pero tú sí lo sabes y Dios también lo sabe. A Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? Porque Él conoce cómo está nuestra vida. Pero a pesar de que como estemos pasándola, nosotros tenemos que recordar siempre que nosotros servimos a un Dios que es amoroso y que es misericordioso. Servimos a un Dios que es un Dios de muchas oportunidades, es un Dios de oportunidades. Cada día que despertamos, Dios nos da esa oportunidad para que lo busquemos a Él. Cada semana que pasa, ¿verdad? Cada semana que iniciamos es una oportunidad que Dios nos da para acercarnos a Dios. Cada mes es una oportunidad, cada año es una oportunidad para que busquemos al Señor. Yo no sé cómo está nuestra vida, pero nosotros sí la sabemos y Dios también lo sabe. Entonces, hermanos, siempre debemos de recordar que Dios nos da una oportunidad para que nos arrepintamos y nos volvamos al Señor de todo corazón, porque Él viene pronto. Él viene pronto. Amén. En el capítulo 5 de este libro a los Gálatas o carta a los Gálatas, Pablo toca el punto más importante, puedo decir, de toda esta carta a los Gálatas, que es la libertad en Cristo Jesús. Porque recordemos que los Gálatas, los hermanos en Galacia, están siendo distraídos, están siendo alejados de Cristo, y Pablo dice que están siendo privados. En el capítulo 2 miramos que Pablo dice que ellos están siendo privados de su libertad en Cristo Jesús. Entonces, hemos venido aprendiendo durante todos estos capítulos que el deseo de Pablo es volverlos a Cristo, es regresarlos a Cristo, a que ellos vuelvan a disfrutar a Cristo, a que ellos vuelvan a disfrutar su libertad que habían experimentado en un tiempo en Cristo Jesús. Y Pablo, capítulo por capítulo, hemos venido estudiando cómo les viene recordando, ¿verdad?, lo que ellos son en Cristo y cómo esos judaizantes los están desviando de la verdad, los están engañando, los están alejando de Cristo. Y el apóstol Pablo, miramos, hermanos, que si ustedes recuerdan, en el capítulo 4 que terminamos, ahí Pablo les enseña, les recuerda que ellos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no es por las obras de la ley. Y les viene aclarando durante los otros capítulos que hemos estudiado que la justificación jamás ha sido por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Pero llegando al capítulo 4, aprendimos ahí que Pablo les aclara que ellos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y por eso los lleva hasta el padre Abraham, ¿verdad? Para enseñarles que ellos son hijos de Dios por la fe, que ellos son hijos de Abraham. Y aprendimos pues que Pablo les dice, ustedes son hijos de Abraham, ustedes son hijos de Sara la libre, no de Agar la esclava. Ustedes son descendientes de Isaac, no de Ismael. Ustedes son ciudadanos de la Jerusalén de arriba, no de abajo. Ustedes son hijos de Dios. Amén, hermanos, por la fe en Cristo Jesús.
Y miramos que Pablo en el capítulo 4 les deja en claro que la ley hizo su función. Pablo jamás dijo que la ley era mala, porque él entendía, y todos sabemos que la ley fue añadida, ¿verdad? Dios la puso, Dios la dio, porque el pueblo estaba desenfrenado en el pecado. Y a través de la ley los podía frenar. Y a través de la ley ellos podían llegar a conocer quién era Dios. Y también a conocerse a sí mismos que eran pecadores. Y la misma ley sirvió para cuidarlos, aprendimos, para cuidarlos hasta que viniera ¿quién? Hasta que viniera la fe, hasta que viniera la gracia, hasta que viniera Cristo. Una vez venido la fe, la gracia y Cristo, la ley cumplió su trabajo, su función. Amén. Los tuvo por un tiempo, vino Cristo, ahora se los entrega a Cristo y ahora dice, ahora son de Cristo. ¿Sí o no, hermanos? Aprendimos pues cómo es que el hijo se daba al esclavo. Después de un tiempo, en el tiempo señalado, por el padre, era traído nuevamente a la filiación, a la familia, para que disfrutara las riquezas del padre. Amén, hermanos. Entonces, lo mismo sucedió con la ley, hizo su función. Una vez vino Cristo, la ley se terminó. Y ahora estamos en Cristo Jesús. Para vivir en Cristo Jesús, para disfrutar a Cristo Jesús. Cristo nos libertó de la ley, por lo tanto ahora nuestra vida le pertenece a Dios. Amén, hermanos. Por lo tanto, Pablo en el capítulo 5 empieza diciéndole a los Gálatas, órale pues, Gálatas, ¿ya entendieron? Ahora pues, como le dice en el versículo 1, estad pues firmes con la libertad con que Cristo los hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Quiero imaginarme que el apóstol Pablo poco a poco, claro que con la ayuda de Dios, por la gracia de Dios, poco a poco está atrayendo la atención de los Gálatas y poco a poco los está volviendo otra vez a Cristo, como que si los ve otra vez despertar, ¿verdad? Y entender quiénes son en Cristo, y como que si al entrar al capítulo 1 le dice, ya agarraron la onda, órale pues, así como todo un mexicano, ¿verdad? Órale pues, no, que mexicano, como todo un salvadoreño o guatemalteco, ¿no? Vaya pues, ¿sí o no? Vaya pues, Gálatas. Estén firmes pues, manténganse firmes en la libertad o con la libertad con que Cristo os ha hecho libres. Y ese es el tema para nosotros también, de que nosotros, hermanos, nos mantengamos firmes. Esta palabra firmes, 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 fue muy usada por el apóstol Pablo en todas sus cartas, porque es importante la firmeza. Pablo en Corintios, ¿se acuerdan que llegó a decir, cualquiera que esté firme, mire que no caiga, manténgase firme? Cualquiera que esté firme, mire que no caiga. Hermano, nosotros estamos expuestos a tropezar y caer. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que caminar con mucho cuidado. Hermano, nosotros estamos rodeados de enemigos, por eso tenemos que tener mucho cuidado para mantenernos firmes y victoriosos para Dios. Mucho cristiano no tiene cuidado, hermano, por eso los mira entrar pero con ganas y de repente flaquean y caen. El asunto no es entrarle. El asunto es permanecer. El asunto aquí es permanecer firmes, estar firmes. Yo, hermano, yo cuando estudiaba decía, Señor, ayúdanos. Gracias al Señor que aquí en Burlington Dios nos ha mantenido, hermanos.
Ya tenemos 20 años y pareciera que como que, pero ahí estamos, hermano. Hermanos vienen y van y vienen y van, hermano. Uno se pone a pensar, si todos los hermanos aprendieran la firmeza, oh hermanos, no cupiéramos aquí, ¿sí o no? Yo nada más me pongo a pensar, cuando alguien flaquea y cae hasta se va, digo, ¿y quién será el próximo? ¿Quién será el próximo? Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Firmes, hermano. El asunto no es que le entre, está bien entrarle. El asunto es de que permanezcas. El asunto no es empezar la carrera. Sí está bien empezarla, pero el deseo de Dios es de que llegues a la meta. Pero llegues victorioso, porque todos los cristianos vamos a llegar a la meta. Ya le entraste, ya no hay vuelta para atrás. Aquí sales porque sales. ¿Sí o no, hermanos? Tú ves las carreras, los maratones, todos empiezan, ¿sí o no? Y todos salen, solo que hay que salen, llegan a la meta al último, pero todos tienen que salir. El asunto aquí es de que salgamos victoriosos, cristianos victoriosos, porque cuando nosotros, Pablo dice que él empieza la carrera y luego dijo, yo estoy corriendo, ¿verdad? Y no miro atrás y no miro hacia la meta, ¿verdad? Y dice, y al final dice, yo terminé la carrera. Y Pablo terminó como victorioso, dice, yo terminé victorioso y me espera solo la corona. Amén, hermanos. El reino. Entonces nosotros, hermanos, ya estamos corriendo, gloria al Señor, pero nosotros tenemos que anhelar llegar a la meta, pero victoriosos, porque si no llegamos a la meta victoriosos, ¿qué va a suceder? O sea, de que si llegamos victoriosos, Dios tiene una recompensa y Él nos va a recompensar con 1000 años de reinar con Él. Amén, hermanos. Nos va a recompensar con entrar a las bodas, al gozo del Señor. Pero si nosotros no somos victoriosos, entonces dice Dios, hay un castigo. Ahora alguien dice, no, pero es que no es que está difícil. O sea, nosotros lo hacemos difícil. Dios nos dio todas las herramientas para que seamos cristianos victoriosos. Si nosotros no estamos siendo en estas alturas victoriosos, es porque no le estamos echando mano a la herramienta que Dios nos puso. ¿Se acuerdan Romanos cuando habla, perdón, en Efesios, ¿verdad? Cuando habla de la armadura. Dice que tenemos que usarla toda esa armadura para permanecer firmes contra el enemigo, contra las acechanzas del enemigo. Si no le echamos mano a toda la armadura, pues derrotados. Entonces, hermanos, el asunto no es entrarle, vuelvo a repetirlo, si ya estás acá, el asunto es permanecer. Amén. Por eso cuando empezamos un evento y hay mucha gente, sí me da alegría, pero yo digo, Señor, ayúdanos a permanecer y llegar hasta el final. Esa es mi oración con nuestra reunión de jóvenes. Cuando empezamos la reunión de jóvenes, todos estábamos ahí. Y gracias al Señor que continuamos. La mayoría de jóvenes estamos ahí. Aunque no lo crea, ahí estamos. Véngase con los jóvenes y se va a sentir joven. Y esta es mi oración, Señor, ayuda a los jóvenes. Que estemos ahí siempre, que estén los jóvenes. Y no solamente que estemos los mismos, que vengan más, y que vengan más, que vengan más. Amén o no amén. Y nosotros tenemos que estar orando para que nosotros estemos firmes, siempre perseverando. Porque uno se fija en la oración. Empezamos por Zoom, ¿verdad? Una pantalla, 2 pantallas se llenaba ahí. Ahorita uno solo cubre toda la pantalla. Ya ves que la pantalla se mete uno y se hace más chiquito el cuadro, ¿verdad? Otro y se hacen los cuadritos, se llena. Ahorita solo la cara mía ahí y la de luz. 3.
El asunto no es entrarle, el asunto es perseverar. ¿Cuántos hermanos no han entrado a la oración pero no perseveran? No me estoy quejando. Estoy hablando de lo importante que es perseverar. ¿Sí o no, hermanos? Tenemos que pedirle al Señor. Mira, cuando estudiamos los primeros 4 capítulos, llegamos a descubrir, ¿verdad? Dios nos enseñó un 5.º evangelio. ¿Te acuerdas? Que Pablo habla de su evangelio, el evangelio de Pablo. Mi evangelio, dice él. Quiere decir que hay un 5.º evangelio. Está el evangelio de Mateo, está el evangelio de Marcos, Lucas y Juan, pero ahora tenemos el evangelio de Pablo. Y es muy importante porque el evangelio de Pablo son todas las epístolas, son las 14 cartas que él escribió. Ese es el evangelio del apóstol Pablo. Y este evangelio es muy importante, no es mejor que los 4 evangelios, sino que juntos nos llevan a que nosotros entendamos todo el plan de salvación que Dios tiene para nosotros. En los evangelios tenemos a un Cristo objetivo, ¿sí o no? Pero en el evangelio de de Pablo, tenemos al Cristo subjetivo para que aprendamos a vivirlo, para que aprendamos a disfrutarlo, para que entendamos cuál es el propósito por la cual se introdujo dentro de nosotros, porque Él quiere un día expresarse en su iglesia que somos nosotros. Fíjate que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Cuando uno va a tener su hijo, hablando literalmente, cuando nace tu hijo y tú lo miras, claro que lo miras con amor, pero ¿verdad que todos le buscamos un parecido a nosotros? Que no se vaya a parecer al vecino, ¿ah? Que se vaya a parecer a nosotros, o al menos a alguien de la familia, ¿verdad? Tú miras a tu hijo y le buscas algo. Y si le hallas algo de ti, te sientes bien contento. Si le hallas algo de la mamá se siente contenta. Y dice, este es mi hijo, ¿verdad? Pero ¿qué? Y lo miras que no se parece nada a ti, te va a preocupar. Y cada vez que va creciendo te está preocupando ese asunto. Imagínate Dios, cuando nacimos de nuevo. Claro que Dios ya lo sabe, ¿no? Pero a lo que voy es de que Dios quiere ver que realmente hay un parecido con Él. ¿Sí o no, hermanos? Dios, hermanos, nos engendró. Él sabe que nos engendró. Él sabe que somos nacidos de nuevo. Él sabe que creímos en Él. Somos hijos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vas a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios porque fuimos engendrados por el Espíritu. Pero Dios dice, ¿y dónde está mi parecido? ¿Dónde está mi parecido? Cuando nosotros vivimos en la carne y como el mundo vive, Dios dice, wow, pero este es mi hijo, ¿qué está pasando ahí? ¿Me explico, hermanos? Dios anhela que nos parezcamos a Él. Entonces los evangelios, claro que nos muestran a ese Cristo maravilloso y toda la obra que vino a hacer para nuestra redención. Amén, hermanos, y nuestra salvación. Pero Pablo va más allá. Él nos lleva a que nosotros vivamos a Cristo, disfrutemos a Cristo, demos a luz a Cristo. Amén, hermanos, que Cristo se forme en todos nosotros. Y esa era la carga que el apóstol Pablo llevaba, que Cristo fuera formado en todos los cristianos, en todos nosotros. Amén. Pero regresando al capítulo 1, vamos pues, Gálatas. Manténganse firmes con la libertad con que Cristo os ha hecho libres. Y no volváis, pues, otra vez al yugo de la esclavitud.
Este capítulo 5 menciona, vaya pues, vamos, como animándolos, ¿verdad? Como animándolos o ¿cómo se dirá? Como haciéndoles un reto, vamos pues, manténganse firmes, ¿verdad? En el versículo 6, él sigue diciendo esta palabra, vamos pues. Más adelante, Berna, por ahí, más adelante, no me acuerdo, pero donde cierra ahí y hay otro espacio ahí donde dice que tenemos que andar conforme al Espíritu. Más adelante. No recuerdo el versículo, pero está un espacio ahí, 16. Gracias, hermano Donis. Porque ya ve que hay espacios en los cuales él está tratando asuntos. Pero ahí está otra vez la palabra. Los traje aquí para que vean que como todo un guatemalteco, salvadoreño, vamos pues. Oh, mexicano, órale pues. Pero andate pues. No, vaya pues también, ¿verdad? Vaya pues. Sí, porque los he oído. Y a veces me junto con ellos y también yo, vaya pues. Pero también nosotros, órale pues, ¿verdad? Digo pues, diga conmigo pues. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Fíjate que hay una pregunta, ¿qué significa mantenernos firmes en la libertad de Cristo? Porque estamos hablando de esta firmeza. ¿Qué significa mantenernos firmes con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres? ¿Qué significa? Acá, ¿qué significa? Que te mantengas firmes en la libertad que tuviste en Cristo. ¿Pueden hablar? ¿Pueden? ¿Ya ve? Mantenerse firme es que nos mantengamos firmes en la fe en Cristo. ¿Qué significa mantenerte firme? Que no te vayas. Que no te vayas de Cristo. Que no te alejen de Cristo. Que no te alejen de el disfrute que tienes en Cristo. Que no te alejen de tu fe en Cristo. Tienes que cuidar que nada te aleje de Cristo. La palabra de Dios nos dice que debemos pelear la buena batalla de la fe. Pelear la buena batalla de la fe es que tú luches para que nadie te aparte en lo que has creído en Cristo Jesús. Cristo Jesús te ha justificado. Cristo Jesús te ha perdonado, Cristo Jesús murió por ti, Cristo Jesús te salvó, Cristo Jesús te dio la vida eterna, Cristo Jesús es tu libertador, es tu alegría, es tu gozo, Cristo es todo para ti, tienes que cuidar que nadie te aparte de Cristo. Estamos viviendo tiempos bien peligrosos, donde tú ves mucho ruido, congregaciones con mucho ruido, mucho brinco, pero no hay han perdido su libertad en Cristo. Han perdido su gozo en Cristo. Están alejados de Cristo. Yo experimenté eso, porque en un tiempo atrás yo vivía en medio del ruido, del escándalo, pero llegaba a mi casa triste. Y le decía al Señor que no lo sentía dentro de mí, que anhelaba más de Él. Así hay muchos cristianos hoy en día. Para muestra, ve a leer a la iglesia de Éfeso. ¿Sí o no? Mucho trabajo, mucho movimiento, pero lejos de Cristo. Y Dios le dice que se arrepientan y vuelvan a las primeras obras. ¿Sí o no, hermanos? Podemos andar activos, podemos andar en medio del ruido, pero
faltos de Cristo, lejos de Cristo. Ya no se diga a los que ni pueden mover un dedo. Esos de plano ya andan engañados. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y yo quiero que recuerdes que desde el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nos echamos a muchos enemigos en contra. Eso es lo que el cristiano tiene que entender, eso es lo que todos nosotros tenemos que entender y siempre andar con la guardia bien puesta. Ya tengo 25 años de cristiano, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo no? Todos estamos expuestos, todos somos débiles, todos somos débiles aquí, hermanos. El único grande y poderoso que está aquí entre nosotros se llama Cristo. Y por Él estamos de pie, hermanos. Pero nosotros tenemos que recordar siempre, en cada vez que despiertas y te vas a tu trabajo, donde quiera que vayas, soy hijo de Dios y como hijo de Dios tengo muchos enemigos. Pero es más grande el que está en mí que el que está allá afuera en el mundo. Es más grande mi Dios que todos mis enemigos. Y tenemos que vivir abrazados y pegados a Cristo, porque en el momento en que tú te descuidas en tu vida espiritual, Satanás no va a perder tiempo y te va a dar duro. Hermano, pongámonos a pensar. Antes de ser cristianos, ¿quién te decía algo porque pecabas? ¿Quién? Dime, ¿quién? Antes de ser cristianos, ¿quién te apuntaba con el dedo? Mira cómo anda. ¿Quién, hermano? Nada, porque todos andábamos iguales. Pero una vez que tú te conviertes a Cristo, una vez que tú crees en Cristo, una vez que tú abrazas a Cristo y decides entregar tu vida a Cristo, agárrate porque vienen los problemas y los enemigos. Y entonces si cometes un error, todo mundo mira y es hijo de Dios. ¿Sí o no? Y muchos se desaniman porque tropezaron y cayeron. Muchos se desaniman porque enfrentaron una situación difícil. Muchos se desaniman en la vida cristiana, hermano, porque se han olvidado de que son hijos de Dios y tienen muchos enemigos. Tienes que recordar que como hijo de Dios, todos estamos expuestos a caer, todos estamos expuestos a pecar, pero como decía al principio, tenemos a un Dios de oportunidades, a un Dios lleno de amor y misericordia que está dispuesto a levantarnos y a restaurarnos para que sigamos hacia adelante sirviéndole. Por eso no te debes de dar por vencido. Por eso te decía al principio, yo no sé cómo está tu vida, pero tú sí la sabes, sí Dios. Yo no sé si tú estás bien animado, o un poco animado o desanimado. Yo no sé, pero tú sí lo sabes. Y Dios lo sabe. Ahorita podemos poner nuestra carita de yo no fui, pero Dios sí lo sabe. ¿Cómo está nuestra vida? Pero yo quiero decirte que si estás desanimado, estás enfrentando situaciones difíciles en tu vida espiritual, Dios está contigo. Dios está de nuestra parte y Él es Dios de oportunidades. Él es Dios de amor y misericordia. Está aquí para levantarnos y restaurarnos y decirle, hey, yo aquí estoy para ayudarte y que sigamos juntos. Amén, hermanos. Tenemos que volvernos a Cristo. Tenemos que volvernos a Cristo. Cada día tenemos que arrepentirnos. Esta vida es una vida de arrepentimiento. Porque ¿quién no falla de aquí? ¿Quién no falla? Tan pronto nos alejamos y nos olvidamos de Dios por un momento, caemos. Por eso, hermanos, cada día tenemos que vivir en arrepentimiento y abrazados de Cristo. Amén. Tristemente muchos hermanos flaquean, se sienten derrotados, se sienten que ya no tienen perdón, se sienten que le ha fallado en una forma fea a Dios, se desaniman, son atacados por el diablo y los miramos alejándose de Dios. Los miramos en el mundo.
Amén. Tenemos nosotros que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Mantenernos firmes en la fe, mantenernos firmes, en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, es no permitir que nada nos aleje de Cristo, del disfrute de Cristo, de estar disfrutando a Cristo todos los días. Te decía, hermano, estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de mucha confusión. Yo lo he dicho muchas veces y te lo digo otra vez, a todos los que les gusta escuchar los predicadores en las redes sociales, yo les digo, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Porque si no tienes cuidado eres confundido y llegas hasta aún a no tener amor por la obra del Señor. Yo miro, hermanos, y yo le digo, Señor, ayúdame. Por eso yo no mucho me distraigo viendo tanto predicador. Hay mucho y gracias, y gloria a Dios porque están las redes sociales bombardeadas, ¿verdad? Pero tristemente todos los cristianos tirándose uno a otro. Todos los cristianos. Sale uno predicando, tan pronto brota otro. Te lo pone lo que dijo ahí, mentiras. Luego el otro, sí, lo que dijo él, miente. Todo. Y los cristianos, pues ¿qué está pasando? Eso es tristeza, a mí me da tristeza. El mundo, los cristianos debatiendo, en vez de estarnos edificando, debatiendo el uno con el otro. Y el cristiano que no entiende, imagínate, hermano. Por ejemplo, el pastor, si diezmas él para el pastor, ¿verdad? No se debe diezmar. Y el otro, sí tienes que diezmar. Y el otro se queda, pues doy o no doy. Si será cierto que entonces en vez de ayudar a los hermanos, en vez de edificar a los hermanos, nos volvemos tropezaderos con los hermanos. Nosotros nos puso Dios para ayudar a los hermanos, para ayudarlos en su fe, a que crezcan en su fe, en su amor, en Dios. Pero usted mira, hermanos, y no me deja mentir cómo están las redes sociales. Por un lado, pues está hablando mucho de Dios, pero por el otro lado, mucha confusión. Ya aprendimos que añadirle algo a Cristo, eso está en contra de Dios, porque Cristo es suficiente. Cada vez que tú mires un predicador ahí que le añada algo a Cristo, déjalo de ver. No importa que hable bien bonito. Tienes que tener cuidado. Es que ustedes sí son cristianos, sí, pero ustedes se pintan, ustedes se ponen pantalón. Hermano, cada vez que le pongan algo a Cristo, eso está muy peligroso. Es que sí eres cristiano, pero es que tú estás bautizado en este nombre y tienes que ser bautizado en este otro nombre. Se le está poniendo algo más a Cristo. Me explico, hermano, ya lo estudiamos. Tenemos que entender que no te roben tu paz, que no te roben el gozo, hermano, que no te roben tu libertad. Tú has creído en Cristo y tienes a Cristo y lo tienes todo. Lo tenemos todo en Cristo, hermano. ¿Qué importa en qué nombre te bautizaste, hermano? Lo importante aquí es que fuimos introducidos en Cristo Jesús, hermano. Amén, hermanos. Pero no hay hermanitos que no es que así y es que asá. Eso, hermanos, es no creer que Cristo es suficiente. Amén. Cristo, hermano, es suficiente. Cristo nos libertó de la ley, Cristo nos libertó del pecado, Cristo nos libertó de la muerte, Cristo nos libertó del mundo para que hoy vivamos para Cristo. Somos de Cristo y de nadie más, hermano. Es que tú eres bautista y yo soy pente. Lo importante es de que somos de Cristo.
somos de Cristo, hermano. Amén, hermanos. Versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 12, aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Prestemos atención. Le está diciendo los Gálatas, si ustedes, porque acuérdense que el engaño de la circuncisión, aparte de creer, hay que circuncidarse para tener esa plena justificación. Pablo dice, hey, si ustedes si se circuncidan, entonces ¿dónde quedó Cristo? ¿Dónde quedó pues la obra de Cristo? No fue suficiente, por eso hemos venido recalcando una y otra vez, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente, no se le puede añadir otra cosa. Si nosotros le añadimos otra cosa a Cristo, quiere decir que la obra de Cristo no fue suficiente. Y Cristo es suficiente. Gloria a Dios por Cristo, hermanos. Él es suficiente. Pablo dice, Cristo, su fe en Cristo es suficiente. Por la fe en Cristo ustedes han sido justificados. No hay por qué volver a la ley. Si regresan a la ley, están obligados. Si se circuncidan, están obligados ahora a guardar la ley. ¿Y quién ha podido guardar la ley? Solo hay uno. El que está en nosotros. Fíjate, hermano, qué bonito. Podemos guardar la ley, pero viviendo a Cristo, hermanos. Viviendo a Cristo. Y toda la ley se resume en ¿qué, hermanos? En amar a Dios, en amar a los hermanos. Ahora tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, hermano, para vivir en la justicia y santidad. No necesitamos otra cosa, ya lo que necesitamos ahí está dentro de nosotros y se llama Cristo. Amén. Y versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Quiero aclarar rápidamente, Pablo nunca está en contra de la circuncisión, ¿ok? Y tampoco nosotros estamos en contra de la circuncisión, porque cualquiera que se circuncida en este tiempo va a decir que estamos diciendo que él hizo mal. No, estamos diciendo que si se circuncida creyendo que por eso alcanza la justificación, eso sí está mal, pero nada que ver con la circuncisión. ¿Me explico? Porque tal vez tú estás circuncidado y estás pensando que está mal lo que hiciste. No, porque hablando, ¿cómo se dice? Médicamente, ¿verdad? Hablando médicamente, la circuncisión es muy importante porque el que está circuncidado tiene menos probabilidades de que agarre muchas infecciones. Amén. Entonces, no estamos hablando de que es mala la circuncisión, sino que lo malo es de que creamos que por circuncidarnos nosotros lleguemos a alcanzar la justificación de Dios. O ya pertenecemos ahora sí al pueblo judío. No, hermanos, no. Es suficiente la fe en Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús nos lleva a la justificación, a ser declarados inocentes y a obtener la salvación de Dios, la libertad de Dios en Cristo Jesús. Amén. De Cristo, del versículo 4, de Cristo os desligastes los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Recuerden, los judaizantes engañados, ¿verdad? Engañados. ¿Cuál era el engaño? Tienen que circuncidarse. Aparte de la fe, la circuncisión. Y Pablo dice, hey, cuidado. Pero en el versículo 4 dice, de Cristo desligastes los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mira, este versículo que leímos está tremendo. Está tremendo. De Cristo desligastes los que por la ley se quieren justificar, de Cristo se desligaron y de la gracia cayeron. Fíjate, hermano, ¿qué significa ser desligado, verdad? ¿Qué significa ser desligado?
o como nosotros lo hemos visto, desgajado, despegado, cortado, arrancado. Fíjate, los que quieren ir tras la ley de Cristo, los arrancaron. De Cristo los alejaron y de la gracia han caído. Entonces ya entiendes lo que es caer de la gracia. Es que te alejen de Cristo. O sea, que te alejen de estar disfrutando tu libertad, de estar disfrutando tu justificación, de estar disfrutando la vida de Cristo dentro de ti, de dejar de estar disfrutando el mover de Dios dentro de ti. Eso es que ya caíste de la gracia. Todo cristiano que ya no siente gozo, ya no siente alegría, ya no siente ganas de servir al Señor, aguas, porque te están desligando de Cristo, te están arrancando de Cristo, te están alejando de Cristo y estás cayendo de la gracia. Ya no hay un mover de Dios dentro de ti. Que la gracia es Dios moviéndose dentro de nosotros. Gracia no es que Dios nos salvó, ¿verdad? Y que es un don inmerecible. No, hermano, es parte, pero la gracia de Dios de la cual habla Pablo es del mover de Dios dentro de nosotros. ¿Cómo está el mover de Dios dentro de ti, hermano? ¿Cómo estará el mover de Dios dentro de nosotros? Nosotros tenemos que tener cuidado que no nos desliguen, que no nos arranquen de Cristo. Y Pablo, hermano, cuando dice de Cristo desligaste, él nos habla como habló en el libro de Romanos capítulo 11 acerca de que cómo Dios tuvo que desgajar a otros para injertarnos a nosotros. Dice Pablo en el capítulo 11 de Romanos que nosotros éramos del olivo silvestre. Dice que estábamos lejos del olivo verdadero, lejos de la ciudadanía de Israel, hermanos. Pero ¿qué hizo Dios? Dice Dios que los tuvo a ellos que desgajar, arrancar para plantarte a ti. Y ser plantados en el olivo verdadero que es Cristo Jesús, tiene con un fin, no para que hagas y deshagas, sino que ser injertado en el olivo que es Cristo Jesús es con un solo y único fin, que disfrutemos la rica savia, que disfrutemos la vida de Dios con una sola mira, de que demos fruto solamente para Dios. Amén, hermanos. Ese es el único propósito por la cual te pusieron en Cristo Jesús, me pusieron en Cristo Jesús, que lo disfrutemos, lo disfrutemos. Alguien dirá, pastor, entonces no vamos a hacer nada. Yo lo he dicho muchas veces aquí, no. Tristemente muchos quieren hacer y deshacer. El mundo entero, la mayoría de cristianos, la mayoría de siervos están, hermano, queriendo hacer y deshacer. Pero es para ellos. Es para llamar la atención ellos. Es con el fin de ellos ser bien vistos. Es de que con el fin de que ellos llevarse la gloria. Muy pocos están ocupados en que Cristo se mueva dentro de los corazones, en que Cristo esté creciendo dentro de los hermanos. Entonces no tenemos que hacer nada. No. Disfruta a Cristo. Disfruta. Pastor, ¿qué hago? Disfruta a Cristo. Pero quiero hallar y quiero hacer. Disfruta a Cristo. Y una vez que disfrutes a Cristo, ese mover de Dios en ti va a estar obrando en ti. Y ese será Cristo haciendo las cosas en ti. Mientras seremos nosotros. ¿Para qué? No sé. Pero nosotros vamos a buscar lo que queremos hacer. Pero jamás la obra del Señor. Ejemplo, Efesios. Mucho obrar, mucho trabajo. Pero no había amor por Dios. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude. Fuimos puestos en Cristo, ¿para qué? Para disfrutar. ¿Estás disfrutando a Cristo? ¿O ya estás perdiendo el disfrute? Algo está pasando en ti. La vida cristiana, lo hemos dicho 1000 veces, ahí va 1001. La vida cristiana es un disfrute.
Cristo es un disfrute. Estar aquí en estas celebraciones, en estas reuniones, es un disfrute. Orar, leer, estudiar, es un disfrute. Si tú no tienes un disfrute, venir a la reunión. Si no tienes un disfrute, orar, leer, algo está sucediendo en ti. Tienes que arrepentirte. No puedes empezar otro año así. Tienes que arrepentir y decir: Señor, reconozco que algo me está alejando de ti. Y tenemos que arrepentirnos de todo corazón y volvernos al Señor. Y Dios tendrá misericordia de nosotros. Mira, Pablo termina con el versículo, bueno, más bien nosotros vamos a terminar porque él sigue ahí con Gálatas, pero terminemos con el versículo 5 y versículo 6. Mira lo que Pablo dice en estos versículos. Pues nosotros, léanlo conmigo, pues nosotros, por el Espíritu, guardamos por la fe esperanza de la justicia. Fíjate bien, pero pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino lo que vale aquí es la fe que obra por amor. Entonces, en conclusión, mira cómo dice Pablo. Pablo menciona el Espíritu, Pablo menciona la fe y Pablo menciona el amor. Y claro que ahí habla de la esperanza, pero esta fe nos lleva a tener una esperanza viva. Y la esperanza es de alcanzar la plena justificación. Pero ¿cómo es eso, pastor? Sí, ya somos justificados, pero nos falta vivir en esa justicia. Amén, hermanos. Que la justicia de Cristo se viva en nosotros. Por eso, hermano, Pablo aprendimos que cuando uno se acerca a Dios y oyes con fe esta palabra, oyes con fe, ¿qué sucede en nosotros? Cuando uno escucha, cuando uno oye con fe la palabra del Señor, lo que hace es que el Espíritu empieza a suministrarnos vida. ¿Sí o no, hermanos? Empieza a suministrar vida. El problema de los corintios es de que dejaron de escuchar con fe esta palabra y prestaron su atención a otras enseñanzas. Por lo tanto, ya no recibían la suministración del Espíritu. Pero Pablo dice: nosotros, por esta fe, por el oír con fe, hacemos que el Espíritu Santo nos suministre. Y cuando el Espíritu Santo nos suministra, hermano, esa fe es viva. Es una fe que obra y obra en amor. Amamos a Dios, lo amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, hermanos. Nos volvemos locos de amor por Dios y de amor por los hermanos. Por eso es de que anhelamos estar en la presencia de Dios y anhelamos estar con los hermanos. Amén, hermanos. Por eso, porque nuestra fe está viva. Y Santiago dice que esa fe es la que obra. Amén, hermanos. Esa fe es una fe genuina, es una fe viva, porque es el mover de Dios dentro de nosotros. Qué precioso, ¿no, hermanos? Entonces yo termino diciéndote: manténganse firmes con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. No permitan que nadie nos robe el disfrute de Cristo. Póngase de pie, dele un aplauso a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. A todos nuestros hermanos de vía Facebook, nuestros amigos, nuestros hermanos de Facebook, lo mismo les decimos: manténganse firmes con la libertad con que Cristo os ha hecho libres. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Si alguien fue bendecido, levante su voz y dígale: Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque una vez más nos has hablado, Señor, y nos has motivado a que nos mantengamos firmes con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Gracias, Señor, porque esta libertad no es para que vivamos un libertinaje. Esta libertad que nos has dado en Cristo Jesús no es para que vivamos un libertinaje, no es para que vivamos como nosotros queremos. Señor, esta libertad que hemos recibido en Cristo Jesús es para que nosotros ahora vivamos para Él.
vivamos disfrutando su vida, Señor. Podamos vivir disfrutando tus riquezas, Señor. Que podamos, Señor, permitir que tu gracia esté trabajando en nosotros, Señor. Con miras a que un día, Señor, tú te reflejes, tú seas expresado en cada uno de nosotros, Señor. Y que todo lo que hagamos sea tu gracia en nosotros, sea tu vida en nosotros. Por favor, Señor, oro para que cada uno de mis hermanos al salir de este lugar, Señor, salga con esta bendición, Señor, y este deseo de seguir firme en tus caminos, Señor. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, gracias por todos los hermanos, gracias, Señor, por todos nuestros amigos y hermanos que siempre están conectados por vía Facebook. Bendícelos también de igual manera, Señor. Muchas gracias por esta preciosa noche. Despídanos en paz y usted reciba la gloria por siempre. Y la iglesia de Cristo se despide con un fuerte amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos.